buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo del Montonero. Bueno, como ustedes saben, el gobierno va a tener varias pruebas, varios sectores en los cuales va a tener que presentar resultados, consecuencias. Uno de ellos es el tema del fenómeno del Niño, es lo más urgente. Y las cosas parecen apuntar bien. El otro asunto es la reactivación económica. Hemos visto que el ministro de Economía, Elmer Cuba, ha hecho una serie de anuncios que han dejado a la sociedad, a los actores de la economía, bastante esperanzados. Pero el otro asunto en que el gobierno va a tener que mostrar resultados es la lucha contra esta ola criminal que ha desbordado al conjunto de la sociedad. Y con respecto a la lucha contra esta ola criminal hay varias interrogantes. Una de ellas es el papel de las Fuerzas Armadas en esta nueva política de Estado. El otro asunto es el papel o la urgencia de reformas legales que hay que procesar, el papel de las cárceles, el papel de las relaciones entre las instituciones civiles y las fuerzas de seguridad. Hay una serie de temas. Y bueno, el ministro de Justicia, constitucionalmente, legalmente, es el asesor de la presidenta de la República. Y el sector justicia tiene que liderar, digamos, todo el marco legal, todo el esquema legal de esta lucha contra la ola criminal. Y por ese motivo, el día de hoy hemos venido al despacho del ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Ernesto Álvarez, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Y le decimos buenas tardes, doctor Álvarez, gracias por la conversación. Muy buenas tardes, encantado de estar nuevamente en su espacio. No, gracias a usted. Bueno, antes me gustaría preguntarle un tema, como se dice, de pasada, ¿no? El asunto de una eventual, una posibilidad del indulto a Pedro Castillo. La izquierda está convirtiendo este asunto en una bandera general. Y hay algunos sectores que dicen que para eliminar el tema Castillo habría que indultarlo y luego del indulto 2 o 3 personas lo escucharán, porque ¿qué piensa de este razonamiento? ¿Cuál es el razonamiento del gobierno con respecto a este tema? Y el razonamiento del gobierno básicamente es el de mantener a Pedro Castillo en la cárcel, en virtud de que debemos, en principio, inaugurar una nueva etapa en la cual el derecho y la justicia estén apartados de la política. Pueden haber motivos políticos por los cuales pensar en indultar o dar gracias o ambas cosas a Castillo, pero en esencia lo que estaríamos haciendo es permitir la impunidad para una persona que de manera pública dio un golpe de Estado. Otra cosa es que los generales no hayan acatado, pero recordemos de que bastaban que uno o dos generales tomaran en serio el tema para que hubiese habido un derramamiento de sangre y posiblemente una lucha entre fuerzas militares, entre hermanos de arma, hermanos de especialidad. Entonces, esto pudo haber sido sumamente grave. A Dios gracias no lo fue, pero esto no puede quedar impune. Ya hemos tenido otros episodios, como el supuesto levantamiento de Ollanta Humala en Locumba, Claro. que en realidad fue, como todos sabemos, una maniobra, pero que fue motivo de un indulto y al final estas cosas entre criminales y políticas terminan sin castigo. Otra cosa es de que pasados los años, ya con desvirtuada la idea de la impunidad, se estudie el asunto y Pedro Castillo pueda tener una nueva oportunidad para, si quiere dedicarse a la política, hacerlo de una manera democrática, consciente, con mayor formación, y si quiere dedicarse O sea, en resumen, ministro, a la familia, mejor. en resumen, hoy no es el tiempo de una decisión política con respecto a Castillo, sino de una decisión jurídica, constitucional, de acuerdo a las leyes. Exactamente. El Perú inaugura una nueva etapa.
aquí no se está buscando ni venganzas ni tampoco persecuciones. Lo que se trata es de separar el mundo del derecho, el mundo jurídico, el mundo de la justicia, de las decisiones, de la lógica de los actores políticos. Esto ha estado muy mezclado, ha habido mucha persecución política y ya es momento de separar las cosas. Ahora, déjeme preguntarle por el tema de la seguridad ciudadana, la lucha contra la ola criminal, que es en realidad una de las grandes pruebas del nuevo gobierno, del nuevo Estado. Hasta ahora uno percibe al gobierno muy activo en una serie de medidas, ¿no es cierto? Economía, salud, por ejemplo, transportes también. Usted ha estado, digamos, presente en los medios, pero como que todavía uno no tiene ideas fuerzas sobre cuáles son las grandes acciones del gobierno respecto contra la lucha de esta ola criminal. No hay una idea fuerza, no hay una imagen fuerza. Entonces, ¿qué está pasando en este asunto? ¿Se está discutiendo, elaborando, planificando? Lo que pasa es que es un tema mucho más complejo que los demás, porque eso tiene que ver de manera transversal con todos los sectores del gobierno, del Ejecutivo. Tiene que ver también con el legislativo porque el problema viene de los códigos. Son las reglas las que no funcionan tanto para fiscales, policías y jueces. Me explico. El gran problema de la criminalidad es de que no es una ola, es una situación que va avanzando paulatinamente y se va convirtiendo en los peores casos como el de México o como el de Ecuador hoy en día, que el gobierno de Ecuador viene luchando de manera muy fuerte, policía y Fuerza Armada, pero que difícilmente va a obtener resultados inmediatos, porque se ha dejado avanzar. El problema es cómo capturamos, cómo encontramos primero, identificamos y capturamos al delincuente. Y ahí observamos que hay distintos tipos de delito que demandan distintos tipos de investigación. El de extorsión y sicariato es básicamente inteligencia. El extorsionador puede estar llamando de su celular al costado de la tanqueta del ejército y nadie se da cuenta. Tiene que haber una labor de inteligencia. Mientras que el asaltante... Y una gran movilización de tecnologías. De tecnología que en parte no tenemos. Colaboración del sector privado, las empresas. Del sector privado y de Estados Unidos, que felizmente ya con la nueva consolidación de una alianza estratégica a varios niveles, es de que podemos aspirar a contar con el apoyo tecnológico y con la experiencia acumulada del FBI, por ejemplo, en esta materia. Pregunta de curiosidad nomás. Esta última captura que se vio en los medios de comunicación con drones que tenían sensores de calor, ¿tiene que ver con esa colaboración tecnológica que usted mencionó? No podría yo afirmarlo porque ya forma parte de la información del Ministerio del Interior. Pero obviamente esto es factible. Ahora, es diferente capturar un asaltante que ha cometido un delito y se lo puede perseguir a un extorsionador que puede estar trabajando desde un penal amparado por malos agentes del INPE, puede estar trabajando desde una empresa, puede ser directivo de una empresa de transporte que está extorsionando a sus otros colegas. Pero, ¿qué reformas va a proponer usted? ¿No es cierto? El otro asunto es las cárceles y el sistema penitenciario. En ese asunto, la presidenta tuvo ofertas muy concretas, ¿no? No solamente, bueno, desde construcción de cárceles hasta sistemas de aislamiento de los jefes de las bandas criminales, del sistema telefónico, de la comunicación. ¿Cuáles son las grandes reformas, digamos, las medidas, las primeras medidas? La primera es la que ya se ha iniciado. La presidenta ha tenido una reunión con varios ministros, con las Fuerzas Armadas y con la Policía Interior también, en la propia sede de la DINI. Esto es el inicio de un proceso progresivo, porque tampoco esto es una cosa automática que se logre ya un resultado, de unificación entre
algunos sectores de inteligencia de las Fuerzas Armadas que operan en forma diferenciada, la Fuerza Aérea, la Marina, Defensa y el Ejército, para que colaboren de manera parcial con inteligencia tanto de la DINI como del Ministerio del Interior y de la Policía. Lo que encontramos es que en un estado como el nuestro, no es como Estados Unidos, que hay 4 grandes agencias de inteligencia. Aquí cada institución tiene su propia, Hasta la agencia está su propia, hasta la inteligencia está en anarquía. y está, primero que ha sido sucesivamente descabezada, fue primero infiltrada por los políticos y luego ya zarandeada, de forma tal que inteligencia está por fin reconstruyendo, pero tiene también temas de reglas jurídicas. Por ejemplo, nuestro Servicio Nacional de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia, es la única a nivel de todo el hemisferio que por ley no puede realizar operativos. O sea, es una inteligencia que se basa en la acumulación y procesamiento de datos, pero no tiene capacidad operativa. Es una cosa de locos. Entonces, bueno, eso es el progresismo, ¿no? En la legislación. claro, es que se trata de que si usted y yo queremos refundar el Estado, convirtiéndolo en un instrumento ideológico para que el partido único de los trabajadores tenga el poder sin ninguna alternancia, lo primero que tenemos que hacer es neutralizar a las fuerzas de seguridad. destruir poco a poco al Estado que queremos reemplazar, y para eso tenemos que destruir la inteligencia, destruir la policía, desvirtuar a las Fuerzas Armadas y tratar de hacer... Quiero preguntarle por la policía, las Fuerzas Armadas, pero antes, si tuviéramos que hacer un pequeño inventario de las medidas de emergencia que hay que tomar, usted ha señalado esta reunión. Una es la inteligencia. 2, la reforma del INPE. Tenemos que aplicar la normatividad que ya está aprobada de una superintendencia con un personal provisto de otra mentalidad. En principio, lo que estamos diseñando es que el agente del INPE tenga una formación, si es posible, castrense, y que provenga esencialmente de las reservas de los licenciados del Ejército, Marina y Aviación, que ya tienen una determinada formación y una determinada personalidad provista y sustentada en valores. Eso es el mediano y largo plazo, pero en términos de emergencia, ¿cómo cercamos las cárceles para que no siga existiendo un nexo de comunicación? Con Fuerza Armada, porque malos policías también participan con malos agentes para la implementación de antenas en forma externa, en los sectores, en las casuchas, en las casas aledañas. Eso tiene que ser combatido con Fuerza Armada que haga un control perimétrico. Y este control perimétrico tiene que ver también con el acceso y salida de no solamente de personas, sino de materiales al interior. Eso, digamos, sería una medida de emergencia que, me imagino, está en camino. Está en camino porque para eso necesitamos la autorización del Congreso para hacer legislación delegada. Depende de las facultades delegadas. Exactamente. ¿Y qué otros aspectos mencionaría usted como medidas de emergencia en este tema de la seguridad ciudadana? Por ejemplo, este asunto de las leyes pro crimen, yo lo llamo una gran narrativa, ¿no? ¿Tiene algo que ver en la no directamente, porque las leyes pro crimen exactamente no tienen nada que ver ni con la extorsión, ni con el sicariato, ni con el secuestro. La mayoría de las famosas leyes pro crimen tienen que ver con la utilización de la justicia para perseguir a empresarios, periodistas y políticos adversarios. Y así ha sido prácticamente diseñado, y los que reclaman no son los especialistas, no son los policías, no son los investigadores, son aquellas personas que las han mal utilizado
para fines políticos. De acuerdo. Ahora, eso no quiere decir que no podamos evaluar norma por norma y podamos mejorar en algunos aspectos para que no haya ningún espacio para que un criminal o un delincuente pueda encontrar libertad de movimientos. Doctor Álvarez, resumiendo, la reforma legal para relanzar la lucha contra la ola criminal, contra este sistema criminal, depende entonces de la delegación de facultades. Sí, esencialmente. Es una, digamos, eh, eh, es una comunicación directa a los legisladores, al Congreso. Y ellos lo saben perfectamente. Además, por más que algunos hayan señalado fuertemente, con una voz política, un mensaje político a sus electores, que van a revisar la norma con mucha curiosidad, ellos saben perfectamente que no están en condiciones de rechazarla. Claro. Ahora, déjeme preguntarle, mire, primero le planteo una impresión. Cuando antes de la instalación de la nueva administración del nuevo gobierno, la sensación que uno tenía con respecto a la policía en general es que estaban en huelga de brazos caídos, doctor Álvarez, sino que en los medios no se verbaliza. No había policías en la calle. Y ellos no están autorizados a hablar. Claro, no, pero en realidad no había policías en la calle, se lo digo, ni siquiera policías de tránsito. Habían pequeños grupos reducidos. La policía es que como estaba en protesta, en huelga de brazos caídos. Quizá esto tenga que ver con la judicialización de las fuerzas de seguridad que se presentó, por ejemplo, luego de la violencia, el golpe de Pedro Castillo, y que la izquierda suele señalar como un intento de asesinar civiles desarmados. Esto quizás también tenga que ver con la última ley que se aprobó sobre los delitos de función. ¿Cuál es la relación del gobierno con las fuerzas de seguridad, hablando la policía, las fuerzas armadas, en esta lucha contra la ola criminal? A ver, esto no es superficial, esto tiene un trasfondo ideológico. Lo mismo que se percibe en Londres, lo mismo que se percibe en Nueva York, esa izquierda que desarma a la policía y le niega la posibilidad de operar, de asegurar el bienestar a los ciudadanos, le niega la posibilidad de disparar cuando es atacada. Y observamos en Londres, por ejemplo, a personas con un machete amenazando a 8 policías. Y ninguno de los policías puede dispararle ni siquiera al pie. Y en los países nórdicos, el policía para usar su arma tiene que ir a la maletera de su auto y sacar de una caja fuerte con una llave para pensar en el lapso en que saca el arma si debe usar el arma. Así es. Eso está muy bien. Ahora Suecia está en un proceso regresivo porque con la inmigración que ha tenido, la seguridad se ha caído a niveles sudamericanos. Es el país nórdico que más ha sufrido el tema. Entonces, el derecho y las normas, las reglas, el funcionamiento de la fuerza pública responden proporcionalmente a la realidad social de un país. Por eso, digamos, en este caso habría que hablar del fujimorismo. Antes del cambio de gobierno se impulsó esta ley que establecía que los delitos de función deben juzgarse en los tribunales militares, como lo establece la Constitución, ¿no es cierto? En los 2000 se quitó, se restó, se debilitó el fuero militar policial como respuesta al relato tejido de conflicto armado interno. Para la izquierda, las Fuerzas Armadas y la policía había combatido en una guerra interna contra los subversivos y en el medio había quedado el pueblo. Este relato absolutamente falso. Es la nación peruana la que la que fue atacada por un fenómeno terrorista ideológico planificado y que la Fuerza Armada defendió al pueblo, defendió al país. Y lo más grave de todo es que un delito de función uno lo contempla al primer golpe de vista, ¿no es cierto?
porque un policía que asalta un banco nunca puede ser ubicado como un delito de función, ¿no es cierto? Un policía que asesina por una u otra razón personal no puede ser parte de un delito de función, pero un policía que defiende un activo nacional del Estado, porque le ordena la Constitución y las leyes nacionales, está típicamente en un marco de delito de función en cualquier sociedad democrática. Claro, pero eso no permite al subversivo, al legislador subversivo, enviar a un grupo de fiscales de derechos humanos apenas interviene un grupo de la policía, de acuerdo al reglamento, de acuerdo a las directivas de uso de armas, y hay un delincuente que por haberse enfrentado a la policía cae muerto. Inmediatamente caen los fiscales de derechos humanos, abren investigación a los policías, investigaciones que duran años y les impiden el ascenso. Ahora hay 300 policías judicializados por haber evitado la instalación de la Asamblea Constituyente que pretendía el golpe de Pedro Castillo y unas decenas en cárcel incluso. Esto nos lleva a lo siguiente, doctor Álvarez, usted lo ha planteado. Hay un sector de magistrados politizados, vamos a definirlo así. El gobierno, usted como asesor legal de la Presidenta de la República, ¿el gobierno va a poner el acelerador en la propuesta de una reforma judicial, de una reforma del Ministerio Público, o es un tema para otra época? No, tenemos que plantear una reforma de toda la Administración de Justicia, pero partiendo de las reglas con las cuales opera. El Código Procesal Penal es un fracaso, no lo dicen los litigantes, los abogados que litigan, porque en buena cuenta les permite ejercer una defensa a sus patrocinados. Pero los jueces mismos evitan hablar de lo difícil que es conseguir una resolución condenatoria. Es prácticamente imposible, comenzando que la víctima carece de defensa, tiene que contratar su abogado y es amenazada por los abogados mismos y de los delincuentes, de forma tal que queda dispuesta a evitar cualquier confrontación, cualquier careo, a insistir, y el delincuente tiene todas las prerrogativas. Yo ya he señalado en algunos medios de que, a diferencia del derecho económico, a diferencia de el avance mismo del derecho en el siglo XXI, el único campo donde el consumidor y el usuario, el ciudadano, no es el eje del sistema, es en el campo penal. En educación, ¿cuál es el eje? Educación existe, el sistema educativo existe para dar trabajo a los pedagogos, no, existe para dar educación al educando. Entonces, el consumidor en materia comercial es el eje del sistema. Aquí no, aquí en lo penal, el eje del sistema es el delincuente, no es la víctima ni es la sociedad. Entonces, tenemos que comenzar a reconstruir los conceptos para llegar a un punto. El fuero militar policial está reconocido por la Constitución, al igual que el fuero indígena. Los mismos que señalan de que los policías no deben estar protegidos por las leyes son aquellos que levantan la bandera de que hay que respetar cuando las rondas campesinas o el fuero da de latigazos o penaliza o le quita la participación comunal a una persona con valores y principios ajenos a los del derecho del país. Ellos defienden ese fuero, pero no defienden el fuero que sí corresponde a policías y a militares que actúan de acuerdo a su reglamento. Y lo que no se verbaliza mucho es, efectivamente, el éxito contra este desborde criminal tiene que pasar por una reforma legal. Ahí están las facultades delegadas que se han solicitado. Pero el otro asunto es que si no hay una relación directa en la que se comprometan las fuerzas de seguridad, policía y fuerzas armadas en la lucha contra la ola criminal, esta lucha la vamos a perder. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo,
120 oficiales generales descabezados de un solo golpe creo que era el exministro Carlos Basombrío, ¿no? Durante su gestión. No, 18 oficiales generales. Estoy equivocado, estoy cometiendo un error. Eran 18 oficiales generales, es decir, varias promociones descabezados de un solo golpe. Con Ollantaytamala sucedió algo parecido, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, Con Sagasti también. claro, este tipo de... Otra ola de que, claro, es como una empresa. Podrá haber gerentes buenos o malos, ejecutivos buenos o malos, pero si en 3 o 4 gobiernos sucesivos se descabeza a toda o a gran parte de la estructura directriz de la empresa, lo que vamos a tener es una empresa sin orientación, con gente que difícilmente va a tener se el destruyó, conocimiento y la experiencia necesarios. se destruyó el capital social de la policía. Ahora, pero esto tampoco es casual, esto es parte de la estrategia para destruir al Estado. Entonces, aquí no es cuestión de que alguien se equivocó, algún asesor orientó mal al Ejecutivo. Esto es un tema básicamente de hacia dónde queremos ir como país, como nación. Si queremos orden, progreso, desarrollo social, desarrollo económico, tenemos que proteger a la policía, proteger a la Fuerza Armada, generar orden social y en función de ese orden social, garantizar las inversiones, garantizar el trabajo, garantizar la vida de las personas. Doctor Álvarez, para un poco culminar esta parte del tema de la seguridad ciudadana, el gobierno va a hacer un anuncio de un plan, así como hemos visto en economía, por ejemplo, ¿no? Ha habido una gran tranquilidad, ¿no? Luego de los anuncios económicos. Bueno, como usted señala, hemos visto estas reuniones. Ha habido una reunión muy importante entre la presidenta, el Ministerio Público, las instituciones, el Poder Judicial. Pero va a haber el anuncio de un plan en la que se diga esta es la ruta del Perú para contener la ola. Le digo una apreciación personal, mi opinión. Yo no creo en los planes. Ajá. Ni en la Facultad de Derecho pido ni permito que me entreguen un plan, porque básicamente es una labor intelectual interesante, pero que muchas veces la realidad, y mucho más en la política nacional, logra concretar. Entonces, lo que se valora son las medidas inmediatas y coherentes con el objetivo primordial. Lo que sí hay que tener en cuenta es cuál es el objetivo al cual se quiere llegar, cuáles son los objetivos intermedios y cuáles son las acciones, pero de acuerdo a las posibilidades, porque al final la política es el arte de lo posible. Y de nada sirve que 4 asesores me digan queremos implementar un sistema penitenciario a lo norteamericano o a lo alemán, pero eso no es imposible. Y, digamos, la idea es un poco ir construyendo la estrategia de acuerdo a los retos que se van presentando. Sabemos qué queremos. Sabemos hacia dónde tenemos. Lo preguntaba esto porque ahora se ha puesto de moda en algunos colegas periodistas en preguntar ¿en qué mes, en qué año usted va a alcanzar este resultado? Lo he visto en varias sesiones. Sí, no, está muy de moda los indicadores y todo un lenguaje sofisticado que proviene precisamente de esas esferas, por ejemplo, en la educación. Prácticamente ahora el maestro escolar y el maestro universitario están llenando papeles en lugar de pensar en cómo hacer su clase, cómo preparar su clase. Efectivamente. Ahora, se ha puesto de moda, pues, pero paradójicamente es la presidenta la que habló. 1826 días era la suma de todos los días de su gestión y mencionó que iban a haber resultados que se medían, ¿no? Pero a mí lo que me parece extraño es que algunos pretendan exigir meses o días o fechas para esos resultados. Claro, es una locura. Ya hay un ex ministro del Interior que ha dicho
Ya van 2 semanas y no hay resultados. Sí, sí, sí. O sea, es un desconocimiento, Una semana y media. es algo desconocimiento supino. O sea, alguien que ha tenido acceso a la información y a la realidad, aunque sea eh, de manera casual, sabe perfectamente que Pero, cualquier cosa se puede solucionar, excepto la seguridad ciudadana, que es lo más complicado que puede haber, porque tiene raíz judicial, tiene raíz del Ministerio Público, tiene problemas y connotación penitenciaria, tiene connotación de valores cívicos que ya no se y inculcan en la escuela. compromete a los municipios, los serenazgos, el sector privado. Es un problema también de familia, mientras en mi generación los padres almorzaban todos los días con los hijos, porque el padre regresaba a almorzar a casa y luego regresaba a su trabajo. Hoy en día, durante la semana, los hijos no tienen relación con los padres, si es que los tienen. Doctor, ¿y cómo interpreta usted? Bueno, hay estas demandas de resultados, pero de pronto sale una encuesta en la que la Presidenta de la República tiene 60% de aprobación. Ha tenido todo tipo de interpretaciones, pero ¿cuál es su interpretación? ¿Cómo observa usted este nivel de La aprobación? primera, que es el apoyo que corresponde a una persona que, habiendo sido investigada durante más de 2 décadas, ha permanecido inocente ante la justicia peruana. Es una persona que, si bien es cierto, entró en política en forma involuntaria, como la hija del presidente, tuvo que asumir un compromiso que posiblemente, si le hubieran preguntado en ese momento, no lo hubiera asumido. Ha demostrado una voluntad férrea, ha enfrentado la cárcel, ha sido alejada de su familia. Prácticamente la familia la ha ido cosiendo a retazos, tratando de mantener una ecuanimidad, mantener sus lazos familiares. Y es una persona que, que en la política peruana Mm. representa el triunfo de la verdad frente a la mentira. Ahora, además de eso, este 60% representa también el final de una etapa de antifujimorismo militante. Recordemos que hace un año se decía que un maletín le podía ganar a Keiko Fujimori. Y hoy en día ese 60% representa el final de de una etapa muy prolongada de odio. Pero los detractores continúan. Hay quienes ah, mencionan el 60% y lo comparan con Toledo, con Alan García. Pero Toledo no tenía detractores durante Además 20 años. era otra época, ¿no? Era la época del triunfo sobre el fujimorismo de los 90, de casi la mayoría de la sociedad. Exactamente. Y Alan García gana en su segundo periodo porque confronta con un Ollanta sumamente izquierdizado, radical. Y no creo que haya tenido un 60% en la primera semana. Además, sí tuvo un momento cumbre en el primer gobierno, pero era por las políticas keynesianas que propiciaron justamente el desarrollo de la hiperinflación posterior. Entonces, Keiko Fujimori en este momento tiene la confianza de la nación, lo que también tiene una tercera lectura, que es de que ya no es válido quitarle legitimidad, porque supuestamente en la mayoría de regiones había perdido, por escaso margen, pero había perdido, y alguien llegó a decir de que había ganado por los votos del extranjero. El 60% no ha medido los votos del extranjero. Ese 60% es la legitimidad con la que inicia Keiko Fujimori, y es muy valioso, porque eso también tiene una última lectura. El pueblo peruano es un pueblo inteligente, que sabe a quién entrega la confianza y en qué momento se hace necesario respaldar a la persona que viene tratando de cambiar las cosas. De acuerdo, doctor.
Bueno, yo le agradezco infinitamente por esta interesante conversación. Igualmente, yo considero que ese 60% es, la gente está viendo que se están haciendo las cosas que se tienen que hacer. Y el discurso de los detractores un poco que empieza a quedarse sin sustento. Y finalmente quiero preguntarle algo, doctor Ernesto Álvarez. ¿Es cierto que el ritmo de la presidenta es frenético? Y, digamos, y hay ministros que empiezan a no resistir ese ritmo frenético. He escuchado ese tipo de rumores. Es frenético porque la presidenta, por ejemplo, en este momento está en Lambayeque, que está en el norte, ha estado en Junín, está donde la gente necesita la presencia de una líder. Pero es lo que se esperaba. O sea, en este momento se tienen que hacer las cosas, pero para hacer cosas tenemos que preparar los cuadros, tenemos que separar la paja del trigo, tenemos que identificar cuáles son los problemas. Hay ministros que dicen que no resisten el ritmo. ¿Es verdad? No creo. No creo, sí. La política de por sí ya demanda un esfuerzo extraordinario. Em, lo que sucede muchas veces es de que hay que racionalizar el esfuerzo. Así como un jugador de fútbol en la cancha no puede quemar sus energías en los primeros 20 minutos corriendo por todos lados. Hay que racionalizar el esfuerzo, pero para eso es necesario tener cuál es el objetivo. De acuerdo, de acuerdo. Toda acción tiene que tener un objetivo claro y definido. De acuerdo, doctor Ernesto Álvarez. Bueno, yo le agradezco infinitamente por esta interesante conversación que nos ha permitido conocer los lineamientos del plan de reformas legales de la lucha contra la ola criminal. Bueno, y suerte en la gestión, ministro, suerte para el gobierno, porque el éxito de su gestión del gobierno es el éxito del país. Ahora, al menos, las cosas están organizadas de esa manera. Muchas gracias. A usted las gracias. Bien. Muy amable. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide, suscríbase al canal, deje su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.